tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. Me acompaña el día de hoy Eduardo Guzmán García. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Mayagoitia, buenas tardes a todos nuestros señores auditores por acompañarnos. Estamos empezando el primer programa del mes de septiembre, que sin duda es el mes de la patria, el mes en el que en México festejamos el aniversario de la Revolución Mexicana, el aniversario de la Independencia de México, que es el 15 por la noche, cuando el cura Hidalgo dio el grito en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y por eso es que se le conoce como el mes de la patria. Y nosotros, como muy patriotas, pues tenemos ya nuestras banderitas aquí y haremos referencia. Tal vez pasaremos algunas cápsulas relacionadas a la independencia de México a lo largo de este mes. Yo me quedo así en este mes patriótico, colega, porque recordar inmediatamente viene a mi mente el año 2013, por la noche, 13 de septiembre del año 2013, donde una lluvia bastante importante, bastante profunda, bastante duradera, nos agarró en la dormida. Estábamos pensando en la pelea del Canelo, en el informe del presidente municipal de Acapulco. Despertamos. Que lo estaba dando bajo de una carpa, ¿no? Bajo de una carpa, y de hecho había bromas entre compañeros de la prensa. Pues hay que apurarse con el informe, tenemos que ir a ver la pelea, ¿no? Sí. Este tipo de cuestiones. Total, despertamos el domingo y vimos que estaba inundado el 50 de 81 municipios, aunque los 81 resultaron con afectaciones de nuestro estado de Guerrero por estos fenómenos naturales, la tormenta Manuel y el huracán Imelda. Sí, es efectivamente, ambos. Hemos aprendido que las promesas que nos dijeron, en donde nos iban a proporcionar los nombres de todos aquellos que de manera truculenta habían hecho toda una serie de negocios turbios para poder cambiar usos de suelo y permitir que las constructoras hicieran todos los desmanes, que fueron precisamente los que causaron toda esa gran inundación, al menos en el Acapulco Diamante. Nos darían los nombres de todos ellos y ya se está cumpliendo un año y vemos que no fue más que un engaño más, una simulación más. Hay quienes dicen que están guardando los nombres para soltarlos ahora que vengan los tiempos electorales y de esa manera descontar a muchos actores políticos. Similar a lo que ocurrió con las despensas que se encontraron en el DIF. Así es, efectivamente. Así, estaban esperando a que se dieran estos tiempos electorales, pero se les echaron a perder. Pero ¿quién podría creer qué nombre se le viene a la mente? Un nombre pesado, un nombre contundente de los responsables. No me atrevería, porque acuérdate que en derecho el que afirma tiene que probar y el que acusa tiene que probar. En este caso yo no me atrevería a mencionar a ninguno, porque inclusive sé de algunos actores políticos que por el simple hecho de haber escuchado mencionar su nombre en un programa como este, bueno, pues los que dirigían el programa pues están ya demandados, están en tribunales, y realmente no me gustaría a mí tener que pasar por los tribunales simplemente por hablar de una conjetura. Si tuviese yo las pruebas en la mano, créeme que con toda oportunidad lo haría. Sin embargo, creo que a quien le corresponde es a la autoridad misma que se comprometió a hacerlo. Fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el que le dio la instrucción al director de SEDATU, en este caso nuestro amigo que necesita como Carstens del Banco de México, necesitan una dieta urgente porque el sobrepeso no es precisamente lo más adecuado. No, eso es la persona encargada de la reconstrucción, pero a nivel federal. Simple y sencillamente es irse por tiempos, ¿no? Fíjate, bien fácil. ¿Cuándo se construyó? ¿En qué periodo? ¿En qué trienio? ¿Quién era el presidente municipal de ese trienio? ¿Quién era el encargado de obras públicas de ese trienio? Y ellos serían los primeros a ser investigados, ¿no? Digo, no inculpados, pero sí investigados. Y eso, que es algo tan elemental y tan obvio que nosotros lo vemos y ser investigadores, a ellos se les ha dificultado un largo año.
Y parece que no solo eso les ha dificultado, la reconstrucción sí. de las viviendas también se les ha sí. dificultado, se les hizo bolas el engrudo con las tarjetas de enseres domésticos que se les entregó a damnificados, que se les entregó a Vivales también. Sí, y algunas sin cargas. Y algunas sin cargas, sí. La gente iba, también nos enteramos sí. de estos encargados de entregarlas que se iban a ciertos centros nocturnos de Puerto Acapulco y a las chicas les pagaban con 2 o 3 tarjetas de estos enseres domésticos. Así es, Esto también salió, esto también se conoció. Todo este tipo de situaciones nos da a entender o me preocupa, y por eso mi pregunta: ¿qué hemos aprendido como sociedad? ¿Qué ha aprendido el gobierno? Estamos en septiembre, pues ya prácticamente durante la primera semana del mes de octubre se da el periodo para realizar los procesos internos de los partidos. Esto comenzó el año pasado. Inicia entonces el gobernador del estado en la primera semana del mes de enero con una duración de 51 días que representa las 2/3 partes del plazo de la campaña electoral, mientras que las correspondientes a diputados y ayuntamientos se llevarían a cabo en la cuarta semana de enero con una duración de 28 días, por lo que su conclusión sería entre el 25 y 31 de ese mes. Relativa al registro de candidatos, se establece del 1 al 15 de marzo para gobernador y del 3 al 18 de abril para diputados de mayoría relativa y ayuntamientos. Pero de este tipo de campañas hemos hablado en otras ocasiones, pero lo que nos concierne o lo que nos importa para esta misión es hablar un poco de las candidaturas independientes, doctor. Así es, efectivamente. En este tipo de candidaturas es en la que podrán contender los ciudadanos para ocupar el cargo de gobernador y diputados del Congreso local por el principio de mayoría relativa. La manifestación de intención de los ciudadanos por participar como candidatos independientes se entregará al instituto, por lo cual adquirirán la calidad de aspirantes. Puede haber muchos aspirantes a ser candidatos independientes para cierto cargo, pero solo habrá un candidato independiente en las boletas. No tendremos más de un candidato independiente contendiendo para gobernador, para diputado o senador. Es que habrá una eliminación natural entre ellos de acuerdo a quien cumpla o no cumpla. Pero ¿qué va a pasar cuando hay empates? Porque debe de haber empates. ¿Qué sucede si hay un empate? ¿La ley considera el empate o no lo considera? No lo contempla que va a haber un ganador. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los criterios para poder discriminar a uno y favorecer al otro? Si tú quieres ser presidente de la República, necesitas en 120 días debes recolectar un número de firmas equivalente al 1% de la lista nominal nacional, aproximadamente 788,000 votos. En caso de que quieras competir, 788,000 firmas. 788,000 firmas. Si quieres ser senador, deberás juntar en 90 días el 2% de la lista nominal de la entidad a representar. Para ser diputado, tienes 60 días para reunir firmas equivalentes al 2% de la lista nominal Ahí del aumentamos distrito. del 1 al 2%. Ajá, de la lista nominal del distrito que quieres representar. ¿Y para presidente municipal es el 3%? Para presidente municipal, sí. Para presidente municipal es el 3%. Ajá. Para diputados el 2%. Y para presidente de la República el 1%. El 1%. Okay. Será 1 por cargo. O sea, no vas a tener una baraja. No. Tenemos 5 candidatos independientes. No, es 1 por cargo después de la eliminación previa, aunque vemos que el legislador no consideró el empate, que se puede dar perfectamente, que tendría entonces que resolverse, pues no sé, a través de un juicio de amparo o a través de interponer un juicio entre el mismo INE, en donde se puedan aplicar algún tipo de criterio para que se haga el desempate. Pero creo que aquí lo interesante está en saber, y no sé si lo mencione ahí, la cuestión del financiamiento público. Sí, lo menciona. Lo debe de mencionar, ¿no? O sea, el que gane. Para el total de candidaturas ciudadanas se destinará el 33% de lo que recibe un partido nuevo y se dividirá en partes iguales entre el número de aspirantes. Habrá un 33% para la presidencia, 33% para senadurías y 33% para diputaciones. Hay una fórmula para determinar el financiamiento de un partido recién creado cada que haya elecciones. Si eres el único aspirante, podrás recibir hasta el 50% de ese 33% asignado para candidatos ciudadanos. Puedes tener financiamiento privado, pero nunca en efectivo, en especie o con metales y piedras preciosas. No puedes recibir dinero de partidos políticos, sindicatos, personas físicas o morales o extranjeras, organismos autónomos gubernamentales, el Congreso o el gobierno federal. Entonces, ¿quién?
es del presupuesto asignado Solamente. a los nuevos partidos, solamente Solamente. se le va a entregar las candidaturas. Creo que pues estamos por entrar, mejor dicho, Y me parece bien, en un proceso nuevo. porque pues sí, porque un candidato no puede tener una gran militancia, ¿verdad? No puede tener un padrón, pero puede ser de acuerdo a lo que son las firmas que recabó, pero me parece lógico, me parece que bien, que no sea excesivo la aportación a un candidato independiente, porque lo que se busca, ¿no? Lo que hemos peleado muchas veces, que se da un presupuesto excesivo para los partidos y estas cuestiones, que se maneje con un bajo perfil económico, también me parece interesante esta opción, o no sé si se lo vea como una desventaja. Mira, yo lo que siento es de que si hay una competencia, lo que debe de prevalecer es la equidad en la competencia. Porque si vamos a ir a competir en desigualdad, automáticamente alguien ya lleva una ventaja. Entonces siento que el candidato independiente debe de tener una cantidad de recursos similares al candidato de un partido político. Pero la nueva ley, la nueva reforma electoral sí Sí. contempla también de que, ya ve que viene la reelección a partir del 2018, si yo en el 2015 contendí Sí. a un cargo de elección popular y gané con el partido Patito, Sí. por decir algo, Sí. y en el 2018 quiero competir a la reelección, Sí. pero yo ya estoy en otro partido, ya no puedo. Ya. Solo que sea en mi mismo partido, Sí. puedo contender Sí, a pero una yo no reelección. me refería a eso, yo me refería por ejemplo al caso de Ángel Aguirre, con... Que no se le permita competir. No, pero vaya, Después de ambos. haber tenido un... Ángel Aguirre compitió en una interna como priista y de pronto perdió la interna como priista. En el PRI perdió la interna, la ganó Manuel Añorbe. Y entonces, ¿qué hace Ángel Aguirre? Pasó al Ahora PRD. ya no soy del PRI, ahora soy del PRD, en automático, en instantáneo. ¿Y por qué? Al que es de un partido político se le permite que automáticamente el día siguiente sea de otro partido, le cambien la cara, le cambien el color, le cambien la ideología, le cambien todo. ¿Y por qué una persona, un ciudadano que pertenece a un partido político y quiere ser independiente le exijan que renuncie 2 años antes? Seguimos con lo que usted decía, la desigualdad a la hora de la competencia, Ajá, ¿no? pero no somos un estado que a pesar de tener Acapulco y de tener al turismo y de tener el Triángulo del Sol, seguimos siendo un estado paupérrimo, un estado miserable, un estado de saqueos, un estado de tristezas, un estado de hambre. Eso es Guerrero. Totalmente de acuerdo. Y en este estado, en este tema de la educación que es tan importante, hoy escuchaba declaraciones de los recientes normalistas egresados en las que señalaban que al no haber encontrado una plaza para desarrollar la docencia, los culpables eran las personas que aplicaban el examen del Ceneval porque hacían una prueba estándar en la que no podías hacerla de esta manera en los 31 estados de la República y más el Distrito Federal, tomando en cuenta que no son las mismas condiciones entre los mismos estados, ¿no? Y eso nos refleja que también nos sentimos, ya sabemos que estamos en desventaja, sabemos que estamos en desigualdad desde que se están preparando estos jóvenes. Me parece que no debería de ser así, no me parece un pretexto que nos haga brincar en pro de defenderlos y decirle que les den una plaza, porque no debe de ser así, porque otros alumnos sí pasaron el examen, porque otros sí obtuvieron su plaza y 100 se quedaron fuera para poder desarrollar la profesión docente. Lo que sí es preocupante es que se utilice como pretexto la mala preparación, reconocer la mala preparación como para pedir un examen a modo. Es como si les dieran entonces una plaza para que... Automática. No, pero olvídate lo automático, para que únicamente puedan dar clase en la escuela del pueblito. El problema es que ni siquiera quieren dar clases en la escuela del pueblito. No, pero vaya, sería el absurdo, pero darle la plaza para la escuela del pueblito, pero cuando pida irse a la ciudad, no, es que tu plaza es del pueblito porque tu examen fue hecho para obtener una plaza del pueblito. Acuérdate que tú pediste un examen limitado, un examen a modo, un examen especial, porque tú mismo estabas reconociendo tus limitaciones. En base a tus limitaciones, pues estás tan limitado como para tener 3 alumnos en esa escuela del pueblito y nada más para darle a primero y a segundo año de primaria. Y no puedes aspirar a más. ¿Quieres aspirar a más? Ven y presenta un examen como el que todo mundo presenta y entonces podrás aspirar a tener un trabajo en cualquier lugar de México.
porque debe de ser directamente proporcional. Si yo estoy diciendo que soy incapaz y que necesito que me hagan un examen a modo, pues automáticamente estoy limitando también mi campo de trabajo. Es un fracaso nuestra educación. Ya hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que no, que vamos muy bien, que se están haciendo las reformas pertinentes para tener una gran educación. Vamos hacia el futuro, por lo menos hay algo de esperanza, pero eso no quiere decir que el mal esté. El mal existe, el paciente está enfermo. Tenemos ahora nuevos medicamentos, tenemos nuevas técnicas quirúrgicas y estamos viendo que hay posibilidades de hacer de que ese paciente no se muera, sino que con el tiempo y con las técnicas adecuadas, el paciente recobre la salud. ¿Lo podríamos internar en la clínica del CENTE o de la CENTE? ¿Cuál es más recomendable? Yo creo que el del para que CENTE, este paciente mejore. porque la de la CENTE está a punto de entrar en crisis. Ese es otro asunto que debemos de platicar en algún momento, porque siento que la CENTE va a tener una sorpresa muy parecida a la que le dieron a Gordillo, ¿eh? Sí, pero vaya, a lo que iba yo es de que, fíjate, los electricistas ya no se ve que hagan mucho. Lo comentaba ya, el SME ya está prácticamente extinto. Los macheteros de Atenco ya los domesticaron, ¿verdad? Okay. ¿Quiénes faltan realmente? La sección 22 de la CENTE. Nada más. ¿Y cuánto tiempo le das de vida a la sección 22 de la CENTE? Yo no le doy mucho futuro, ¿eh? De aquí a que termine este sexenio. Antes de que termine el sexenio, la CENTE o los corren a todos y se van a hacer lo que siguen haciendo. O sea, es que fíjate, a los señores se les paga porque tomen casetas, tomen aeropuertos, hagan desmanes, tomen la plancha del Zócalo, hagan lo que quieran con el país. En cualquier empleo del mundo, de nuestro país, bueno, si faltas tres días seguidos, se queda sin trabajo, sin justificar. Si se les despide a todos masivamente por causa justificada, obviamente, no tienen derecho a compensación de nada, se les acaba el pago. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que siguen haciendo, nada más que ya no se les va a pagar, porque ahora se les paga porque hagan el desmán. Ahora van a tener que hacer el desmán y a ver de dónde van a sacar el recurso, y se van a quedar sin trabajo. Si tú vas en un barco y el barco llega sano y salvo y te lleva en horario adecuado y salva las tormentas y todo lo demás, ¿a quién le das el mérito de tu travesía? Al capitán del barco. Y lo mismo sucede en un vuelo. Es una infraestructura enorme lo que permite que un capitán piloto aviador lleve su nave desde el punto de origen al punto de destino. Y es lo que están haciendo ahorita. Claro. El presidente de la República es la cabeza. Sea quien sea el presidente de la República, él es el responsable. Él fue el responsable de escoger a su equipo. Y es el responsable del resultado. Y yo creo que dentro de lo más rescatable que podemos tener de estos 20 meses es que se ha ejercido algo que se había olvidado durante la docena trágica, los 12 años perdidos. Sí, que es hacer política. Y se empezó a hacer política entendiendo la política como el arte de la concertación, del diálogo, del convencimiento, de la firma de acuerdos para lograr avances, jalando todos en la misma dirección. No política es estarse peleando todo el tiempo y no lograr que avance nada. Se logró la política y se firmó el Pacto por México, que por primera vez lo firmaron todas las fuerzas políticas y decidieron luchar todos por México, cada uno con sus ideologías. Y ahí va, ¿eh? Por eso, ya fue, porque son 11 las reformas que ya se obtuvieron, y ese es el segundo punto a mencionar. Son 11 reformas estructurales que estuvieron detenidas durante 12 años, en donde no se movió un ápice. Ahora el Congreso, creo que podemos decir fácil, que ningún Congreso en México había tenido tantos resultados en los últimos 20 años como esta legislatura, ¿eh? No, sin duda. Pues bien, con esta nos despedimos. Gracias, Lalo, por tu compañía. Enrique se disculpa, lo mismo que Javier, que amenazó con llegar y no llegó, pero estaremos por aquí el próximo martes, otra vez a las 18 horas 6 de la tarde, hora local de Acapulco, en un programa más de Libre Opinión. Doctor Mayagoite, muchas gracias. Gracias, auditorio, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en esto que es Libre Opinión. Buenas noches.
tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.